Gracias por acompañarnos, por estar nuevamente con nosotros en esta mañana calurosa. Pero estamos en la presencia de Dios, que es lo más importante, todo lo demás se puede arreglar después. Si quieren ir abriendo su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Búsquelo tranquilo, Deuteronomio 30, 19. ¿Puedes bajarlo un cachito, Walter, para que no acople tanto? Ahí está. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Se escucha? Bien. Ahí está. Entonces, Deuteronomio 30, 19, búsquenlo tranquilos. Hace unos años atrás, yo no recuerdo bien cuánto tenía, pero aproximadamente 11, 12 años, yo me crié en un barrio popular, bastante humilde, mi papá y mi mamá clase trabajadora, pero en ese barrio nosotros nos rodeamos de dos villas, estábamos rodeados de dos villas, ¿bien? Y lo que sucedía era que nos juntábamos con chicos de diferentes clases sociales. Fíjate, creo que está sonando ahí una radio o algo de fondo. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se me escucha? Perfecto, ahí estamos. Bien, como les decía, yo me crié en un barrio en donde jugábamos con chicos de diferentes clases sociales. Y me acuerdo que en ese momento, más o menos año 2000, 2001, que Argentina había entrado en una crisis muy grande, mis padres no tenían muchos recursos económicos, al punto de que yo no sabía lo que era quizás una salida o comprarme una golosina y demás. Pero tenía un amigo, que no voy a decir su nombre, pero le decíamos Keko, y Keko era un chico más humilde que yo porque él se había criado en la villa. Y yo sabía que Keko andaba en cosas que no eran muy buenas, yo sabía que tenía malas juntas, él era ya un preadolescente un poquito más grande que yo. Y él tenía muy malas juntas, pero sin embargo conmigo siempre se portó bien, siempre hacíamos cosas de chicos, jugábamos a la pelota, íbamos a pescar y demás. Pero a mí me sorprendía que él siempre tenía plata, siempre tenía dinero en tiempos tan difíciles, ¿no? Su familia no tenía dinero, pero él tenía dinero, entonces de repente me decían, vamos a tomar una Coca-Cola, vamos a comprar un alfajor, vamos a esto, el otro, aquello, y siempre invitaba. Y un día me pregunta a mí y me dice, ¿por qué no tenés nunca plata, Ezequiel? Y yo le decía, yo te voy a preguntar a vos por qué tenés siempre plata, ¿no? Yo le decía, yo no tengo porque mi papá y mi mamá son muy trabajadores, estamos atravesando un momento muy difícil en este momento y nos está costando salir adelante. Entonces simplemente no tengo. Y me dice, yo te voy a traer la solución, me dice. Y yo te voy a mostrar cómo yo consigo plata. Entonces fue para su casa él, volvió y me trajo un arma. Y la puso en mis manos. Y me dice, por esto, yo tengo plata, me dice. Es muy fácil conseguir plata con esto, me dice, yo los fines de semana salgo a robar y siempre ando con plata. Mis padres no saben. Yo conocía la vida de este chico, tenía muchos hermanos, una familia muy numerosa. Uno de sus hermanos, el hermano mayor de él, ya estaba preso, con apenas 18 años, ya estaba preso. Y este chico probablemente iba por el mismo camino que su hermano, que su papá, que su abuelo y que varias generaciones atrás que ya venían de generaciones de delincuentes, ¿no? Y yo tenía 10 años, creo que nunca conté esto. Y a un chico de 10 años le llama la atención el dinero, ¿no? Y yo decía, qué lindo sería tener dinero, comprarme lo que yo quiero, lo que yo necesito, ayudar a mi familia. Pero yo tan solo con esa edad me puse a pensar y dije, ¿a costa de qué? ¿A costa de lastimar a otra persona, de quitarle a otro lo que se ganó con mucho esfuerzo y con mucho trabajo? ¿A costa de que en algún momento me agarre la policía y me mate? ¿A costa de negociar mis principios? Yo tenía tan solo 10 años y pude sacar esa conclusión, ¿no? Entonces lo que hice fue devolver el arma y le dije, gracias amigo, te agradezco, pero no, esto no es para mí. Así que yo tenía al lado de mi casa una vecina de una buena posición económica, su esposo era supervisor de frigor. Yo le decía tíos a ellos porque me querían muchísimo y un día lo veo al muchacho trabajando ahí afuera y le dije, tío, ¿tenés helados?
Y me dice, sí, tengo helado, siempre te doy helado. No, no, le digo, pero no quiero helado para mí, le digo. Yo quiero salir a vender tus helados. Y tan solo con esa edad salí con una conservadorita, chiquitita, a golpear casa por casa y a vender helados. Nunca podía hacer la cantidad de dinero que hacía mi amigo Joaquín, pero había encontrado una manera honrada, una manera honesta, y tomé, creí yo en ese momento y hoy lo confirmo, la decisión correcta. ¿Cuántas personas tomaron una decisión equivocada y muchas veces le echaron la culpa a la circunstancia? Yo he escuchado mucha gente que me dice, pastor, yo estuve en una situación donde la situación me obligó a pecar. Me obligó a hacer lo que yo no tenía que hacer. La situación me llevó a estar donde yo no tenía que estar. Pero saben, nunca es la situación. Siempre es nuestra decisión. Siempre somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones. Yo quiero que podamos leer por un momento en el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. No es mucho lo que vamos a leer, pero es muy profundo. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hasta ahí quiero que solamente podamos leer. Fíjense lo que Dios le está diciendo en este momento a Moisés. Yo estoy poniendo dos cosas para que elijas delante tuyo. La vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge uno. Hoy quiero que tomes una decisión, le dice a Moisés. Pero, ¿saben qué es lo más lindo de Dios? Que Dios le termina diciendo, yo te doy la posibilidad de elegir. Pero le dijo, elegí la vida para que vivas vos y para que viva tu descendencia también. ¿Saben qué es lo más hermoso de la gracia de Dios y del amor de Dios? No solamente que Dios dio a su Hijo por cada uno de nosotros, sino que Él nos dio el libre albedrío. Que Él nos dio la capacidad de que nosotros podamos tomar nuestras decisiones. Él no nos obligó a seguirle. Ahora, nos dio una recomendación, nos recomendó un camino. Y nos dijo, esto es lo correcto, esto es lo que te va a bendecir. Porque una cosa es decidir sobre el azar. ¿Y saben qué es decidir sobre el azar? Bueno, jugate por uno y fíjate qué es lo que pasa. Pero lo más lindo es que Dios le está diciendo, escoge la vida. Esta es la decisión que vos tenés que tomar. Y qué hermoso que es que Dios te ame tanto que te dé la posibilidad y que no te deje de amar cuando te equivocas. Porque hay gente que cree que Dios lo deja de amar en el momento que decide pecar o decide hacer lo incorrecto. Y lo cierto es que Dios nunca te deja de amar. El problema es que Dios nos dice qué es lo que tenemos que decidir para que nosotros seamos bendecidos. Solo que nosotros no queremos tomar buenas decisiones. Y yo he escuchado gente que cree que el evangelio funciona donde haya un autoritarismo que Dios tiene que obligarlos. Que Dios les tiene que poner un arma en la cabeza para decirle, hace esto. Mira, pastor, si Dios quiere que yo deje de hacer esto, que Dios me lo saque. O que pase tal cosa en mi vida. Algunos viven de las señales. Dicen, si yo no tengo que ir a tal lado, que el Señor ponga un obstáculo en mi camino, que pase esto, que no se dé, que pase el otro. Pero saben, Dios nos dio a nosotros la capacidad primeramente de poder discernir las situaciones. Entender dónde está Dios y dónde no está Dios cuando tenemos que tomar una decisión. Y después Dios nos dio la capacidad de que nosotros podamos, a fin de cuentas, tomar nuestra propia decisión aceptando nuestras consecuencias. Le dice, a los cielos y a la tierra yo di por testigo de este momento. Dios le está aclarando y le está diciendo, yo te di la posibilidad de elegir y pongo como testigo el cielo y la tierra. La vida y la muerte, escoge. Y uno puede decir, pastor, parece fácil, ¿no? Entre la vida y la muerte, la maldición y la bendición, ¿qué voy a elegir? Es muy sencillo lo que yo quiero. Déjame decirte que es más difícil de lo que parece. Te voy a decir por qué. Porque elegir la bendición de Dios no tiene una recompensa instantánea. Te lo voy a repetir, desde el momento que vos elegís que Dios te bendiga, desde el momento que vos elegís que Dios te meta en un proceso, la bendición no es instantánea.
Hay un proceso para poder alcanzar ese destino en el cual Dios quiere llevarte, y eso no tiene una recompensa satisfactoria instantáneamente. Y ese es el problema de tomar decisiones basadas en lo que Dios quiere. Porque a veces lo que maldice parece dar una recompensa mucho más rápida. Cuando pusieron un arma en mi mano y me dijeron salgamos a robar, ya volví esa misma tarde con más plata de lo que mi papá ganaba en un mes. Y era el camino fácil. Y era el camino sencillo. Pero no era el camino que me llevaba a la bendición. Por eso es que muchas veces nos ponemos mal y decimos, pastor, al final que yo me mato haciendo las cosas bien, me esfuerzo por ser honesto, y parece que los que hacen las cosas mal son los que prosperan, son los que tienen todo fácil, son los que aparentemente les va bien. Porque nadie te dijo que iba a ser sencillo. Dios en ningún momento dijo que iba a ser fácil. Dios en ningún momento dijo que te iban a regalar algo. Comienza un proceso desde el momento que yo tomo buenas decisiones. Una de las expresiones más grandes del amor de Dios, como les decía, es que Dios nos dio la capacidad de elegir. Mirá, la fe y el propósito deben ir acompañados de buenas decisiones. Yo puedo tener fe, pero si yo tomo malas decisiones, no voy a llegar a un buen destino. Yo puedo tener fe, yo puedo creer que tengo un propósito, pero si yo tomo malas decisiones, yo me voy a alejar de mi propósito. Y hay gente que no entiende eso. ¿Yo puedo perder el plan de Dios por malas decisiones? ¿Yo puedo perder el propósito? ¿Yo puedo perder un ministerio? La respuesta es sí. Y se lo digo para la gente que dice, cuando Dios me dio un ministerio no me lo quita nadie. Mentira. Porque Dios siempre se provee de quien se tiene que proveer para hacer la obra. Yo hace años atrás me enojé con el Señor y le dije, Señor, si la iglesia no funciona, me voy a trabajar a los Estados Unidos, a vivir bien con mi familia y a dejar de renegar con las cosas que estoy renegando. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Andate. Porque lo que yo voy a hacer en Campana lo voy a hacer con vos o sin vos. Y si vos no querés, voy a traer otro. Pero la obra va a continuar. Lo que Dios dijo que iba a hacer, Dios lo va a hacer. Entonces lo que tenemos que entender es que una mala decisión nos puede apartar del propósito. Una mala decisión puede retrasar todas las cosas que Dios ya viene haciendo durante mucho tiempo. ¿Cuántas veces te tomó tiempo construir algo, te tomó años construir algo y de repente una mala decisión lo destruyó? Una vez veníamos haciendo un trabajo con unas personas que las fuimos a visitar, que las fuimos a ver, que veníamos orando por esas personas complicadas, difíciles de tratar, pero el Señor venía haciendo la obra y un día me llama un hermano y me dice, pastor, me enojé con fulanito y perdóname, pastor, pero le dije de todo, le dije esto, le dije aquello y yo sé que estuve mal. Y yo le dije, sí, estuviste mal, pero el problema es que no solamente estuviste mal con eso, sino que destruiste un trabajo fino y delicado que veníamos haciendo para que el Señor pueda restaurar. Y obviamente no es para exponer al hermano para que el hermano se sienta mal, sino para que el hermano entienda que en su liderazgo va a tener que tomar decisiones, aún cuando los otros toman malas decisiones. Porque a veces creemos que los demás hagan las cosas mal nos habilita a nosotros a decir, bueno, ahora yo se la hago peor. Pastor, yo soy un buen cristiano, yo no le quería gritar, no le quería decir nada, pero si me buscan, me encuentran, ¿no? El problema es que algunos somos muy fáciles de encontrar. Y ese es el problema muchas veces. Porque eso nos lleva a tomar muchas veces malas decisiones. Nos lleva a que muchas veces nos apartemos nosotros del propósito o terminemos siendo piedra de tropiezo para apartar a otro del propósito. Entonces, las buenas decisiones van a acompañar nuestro propósito. ¿Y sabes qué es lo lindo de todo esto? Que no va a depender todo de Dios, porque lo que depende de Dios, y esto quiero que te lo grabes, lo que depende de Dios ya está hecho. Hay cosas que le estamos pidiendo al Señor, pero lo que de Él depende ya está hecho. Dios no necesita ni que le recordemos, ni que le enseñemos cómo se hacen las cosas. Es más, Dios no necesita ni siquiera que le recordemos lo que Él nos prometió. Porque hay gente que le quiere recordar al Señor, ¿no? Vos me prometiste,
que ibas a hacer tal cosa en mi vida. Mis hijos me dicen a mí, vos me prometiste que ibas a hacer tal cosa. Perfecto, ¿cómo te portaste en la semana? ¿Qué decisiones tomaste? Porque cuando firmaste el contrato había cláusulas. Porque cuando yo te hice esa promesa, eso está sujeto a que vos te portes bien, a que hagas lo que tenés que hacer. Y ese es el problema muchas veces, ¿no? Que le queremos recordar al Señor las promesas, pero no rebobinamos para pensar qué decisiones tomamos nosotros atrás. Mirá, muchas veces creemos que estamos atravesando una situación injusta. ¿Cuántas veces creemos que estamos atravesando una situación injusta? Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Pastor, esto que estoy atravesando es injusto. No tengo que estar pasando por esto. Esto que estoy atravesando, pastor, yo no lo tendría que estar atravesando. Pero yo te puedo asegurar que quizás si rebobinas un poquito más para atrás, hay malas decisiones detrás de todo eso que desencadenó. El otro día me tocó hacer un negocio, tuve que vender un auto y cuando yo compré ese auto, el dueño del auto me trae toda la documentación, me trae todos los papeles, me dice, yo te gestiono todo, quédate tranquilo, ya está listo para transferir, me dice, el auto no tiene ningún tipo de deuda. Entonces yo lo compro con todos los papeles, hago las cosas bien y yo tengo muchos amigos que se dedican al rubro, a la compra y venta de autos y me dijeron, pastor, revisá bien los papeles, revisá la documentación, esto, el otro, fíjate bien. Y yo dije, no, quédate tranquilo que yo lo compro, que ya me entregaron todo, que esto, que el otro. Pasaron los años, me tocó vender ese auto. Yo lo voy a vender, le digo a la persona, está mi nombre, el auto está todo al día, quédate tranquilo. Y resulta que cuando esta persona va a transferir el auto a su nombre, se encuentra con un choclo de deudas que había del dueño anterior y este dueño había hecho una negativa, la deuda me quedó a mí y tuve que pagar yo esa deuda. Y me enojé. Me enojé muchísimo porque digo, Señor, yo quiero hacer las cosas bien, yo confío esto, el otro, aquello, pero yo tomé una mala decisión. Y mi esposa me dice, deja de renegar con el Señor y hacete cargo que fuiste un tonto. Hacete cargo que fue tu culpa. Hacete cargo que tenías que haber tomado precauciones que no tomaste. Y a veces somos así con el Señor. Nos metemos en malas relaciones, nos metemos en malos negocios, nos metemos con malas amistades, decimos cosas que no tenemos que decir, pero cuando atravesamos lo que tenemos que atravesar decimos, es injusto. ¿Sabes qué? La ley de siembra y cosecha funciona en todas las áreas de nuestra vida. Los profetas mano chanta lo quieren utilizar para pedir plata nomás, dicen, no, hay que sembrar. Pero la ley de siembra y cosecha va más allá. La ley de siembra y cosecha no es pedir plata para que Dios te bendiga. La ley de siembra y cosecha dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Y eso incluye actitudes. Eso incluye acciones. Eso incluye decisiones. Mirá, el diablo tiene una característica buena. Y uno puede decir, pastor, ¿cómo tiene una característica buena? Y sí, que el diablo tiene mucha paciencia. Y todo lo que vos postergás, y todo lo que vos no resolvés, y decís, bueno, en algún momento lo resuelvo, ¿sabés qué va a hacer? El diablo se va a quedar esperando a que sea tu peor momento para venir a pasarte la factura. Por eso que es importante que vos y yo no dejemos nada pendiente. Hay cosas que tenemos que resolver. Hay decisiones que tenemos que tomar. Hay cosas que tenemos que dejar de posponer y empezar a resolverlas para que eso no nos venga después a pasar factura, porque lo vamos a cosechar. Pastor, pero aquel hace las cosas mal y mirá cómo está disfrutando de la vida. Quédate tranquilo, que todo vuelve. Y a veces el Señor espera que suba muy alto para que la caída sea todavía más fuerte. A veces el mismo diablo permite que suba muy alto para que la caída sea cada vez más fuerte. Porque todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Por eso que tenemos que tomar muy buenas decisiones en nuestra vida.
Teníamos en nuestra familia un pariente, supuestos pastores de un ministerio muy, muy grande. Eran pastores asistentes, ayudaban, colaboraban en un ministerio en Buenos Aires, en Capital Federal. Un ministerio que congregaba más de 10.000 personas. Ellos eran pastores asistentes, eran la mano derecha del pastor, predicaban, viajaban con el pastor. Y estaban muy, muy bien económicamente. A ellos les iba muy bien, tenían negocios en Capital, tenían 2 departamentos, tenían un auto cada uno. Y saben, esa iglesia levantaba los diezmos y las ofrendas. La gente daba tanto dinero que levantaban los diezmos y las ofrendas adentro de una pileta pelo pincho. En ese momento, antes del 2000, en el año 98, la gente daba dólares, bendecía mucho el ministerio. ¿Y sabés qué hacía este pariente de la familia? Dice que ellos venían y se metían adentro de la ropa interior el dinero que era de la iglesia. Y lo robaban y se lo llevaban para sus casas. Y lo contaban en la familia como una hazaña. Mirá, yo tengo lo que tengo, y mirá cómo soy bendecido, y mirá cómo me va. Y mi mamá les hablaba. Y mi mamá le decía, eso está mal. Y le decía, ¿qué está mal? Mirá, vos no tenés para comer, y mirá yo todo lo que tengo. Y un día mi mamá está orando, y Dios le muestra en una visión a esta persona andando en un caballo blanco precioso. Y comienza a subir una montaña esta persona con ese caballo precioso. Y cuando llega a la cima de la montaña se derrumba, esta persona se cae. Y el caballo era negro y termina aplastado esta persona. Y mi mamá tiene esa visión. Estaba despierta ella, pero tiene esa visión en ese momento. Y me dice, llamá porque algo le va a pasar a la tía, algo va a pasar, un problema va a haber, me dice. Y yo me comunico y la llamamos por teléfono. Y me dice, acaban de balear a mi marido en un asalto. Y a partir de ese momento el banco comenzó a arrematarle las propiedades. Perdieron el negocio, perdieron la familia, quedaron sin tener para comer. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Porque las malas decisiones, tarde o temprano, traen en nuestra vida consecuencias negativas. Tenemos que empezar a tomar conciencia de que lo que hoy decidimos o lo que hoy puede traer placer momentáneo, mañana puede traer consecuencias negativas en nuestra vida. No pienses en el placer momentáneo. No pienses solamente en lo que hoy te puede dar placer. Mirá a futuro, pensá en el futuro. Yo no tomo ninguna decisión, a pesar de que me puedo equivocar y me equivoco mucho, pero no tomo ninguna decisión en mi vida y en mi familia sin pensar en qué va a pasar a futuro con esa decisión. Cuando vas a comprar algo, gloria a Dios, qué bendición, vamos a comprarlo, reventemos la tarjeta. ¿Pensaste cómo lo vas a pagar los próximos meses? No lo pensaste, ¿verdad? ¿Pensaste si te alcanza? No, pero con tantos días de trabajo lo recuperamos y a veces hacemos presupuestos con el dinero que todavía no tenemos. ¿Cuántas veces gastamos el dinero que todavía no tenemos? ¿O soy el único que le pasó? ¿Cuántas veces decimos, no, pero si en tantos meses hago la proyección y gano tanto y todavía no lo tenés y todavía no lo ganaste, pero ya lo estás gastando? Y después sale algo mal y decimos, este diablo que me tiene. No. Son nuestras decisiones. Yo creo que un día se te va a aparecer el diablo y te va a decir, ¿cómo te ayudo? Dejá de echarme la culpa. No, porque hay gente que toma malas decisiones y le echa la culpa al diablo. Fue el diablo. El diablo en ese momento, pastor, tomó control de mí, porque es cierto que existen los demonios, es cierto que la gente se puede manifestar, pero saben, la maldad es una decisión. El diablo no le puso a Eva la manzana en la boca. Dice que influyó en ella para que ella coma. Y ella tomó la decisión. Y Adán también tomó la decisión, que le echó la culpa a la mujer. Dijo, la mujer que me diste. Pero nadie lo había obligado a Adán. Él tomó la decisión. Y a veces señalamos al otro, no, fue él, fue ella. Hablaba con un hermano que estaba sirviendo acá una vez y le dije, ¿por qué no viniste a la vigilia? Porque mi esposa no quería. Me dice, está bien que son uno, le digo, pero vos también tenés pies, le digo. A veces somos así. Le echamos la culpa a otro, ¿no? Como que si el otro se va al infierno lo acompañamos para que no vaya solito. Pero tenemos que empezar a tomar buenas decisiones. Son nuestras decisiones.
La salvación es una decisión y es una decisión personal. Yo durante muchos años todavía ni siquiera era pastor, pero cuando estaba enojado con mi pastor, estaba enojado con la iglesia, estaba enojado con mi esposa, yo no quería ir. Y mi esposa agarraba a los chicos y se iba y me decía, no me querés llevar, no me lleves, pero ella se iba. Y me decía, yo no voy a perder lo que Dios me está dando, no voy a dejar de decidir porque vos no querés ir. Lo que Dios tenga que hacer conmigo, lo va a hacer. Así que ahí terminaba yo acompañándola. Porque las buenas decisiones nuestras hacen que las consecuencias buenas también alcancen a los que están al lado nuestro. Por eso que la Biblia hace una promesa y dice, serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa para tu casa. Para el que dice, no, pastor, pero no quiere saber nada, pero está apartado, pero está apartada, pero mis hijos están en rebeldía. No importa, porque cuando yo estoy bajo la cobertura de Dios, mis decisiones, tarde o temprano, les van a afectar. Así que les hablo a los apartados, están condenados a bendición, están condenados a volver a la casa de papá, porque Dios los está llamando. Pero Dios necesita hijos con determinación. Dios necesita gente que diga, yo me voy a poner las pilas, yo voy a tomar buenas decisiones. Y estoy esperando que él arranque, pastor. Estoy esperando que ella arranque. Arranca vos primero. Da el primer paso. Vos tenés que ser punta de lanza. Mariela me dijo, yo voy a hacer lanza de punta, me decía. Bueno, yo lo di vuelta, lo invertí y entendí lo que me quiso decir. Vos tenés que ir primero. Tenés que tomar la iniciativa, anda primero vos. ¿Cuántos padres de familia escuché que dicen, yo no quiero que mi familia se pierda y están ellos perdidos, que son la cabeza del hogar? Pero a veces queremos que los demás hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Empecemos a tomar buenas decisiones, ¿cuántos lo creen? Necesitamos empezar a tomar buenas decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones correctas? Y con esto quiero cerrar. Primero y principal, basándonos en la palabra de Dios. La Biblia es un manual para la vida. La Biblia no es solamente un libro de historia. La Biblia no es solamente un libro motivacional. La Biblia es un manual de la vida. Y si yo me pongo a leer, voy a encontrar historias, voy a encontrar momentos, voy a encontrar revelaciones de parte de Dios que me van a decir qué decisiones tengo que tomar. Lo segundo, ponernos a orar. No podemos tomar una decisión sin orar. Yo tuve que tomar en estos días una decisión y salí corriendo a resolverlo y me dice mi esposa, pará. Me dice, vení a orar. Y yo le decía, no, pará, primero voy a resolver porque la hora se me va. Y me decía, no, primero vas a orar y después vas a resolver. Porque ¿saben cómo somos? Hacemos lo que queremos, hacemos lo que nos gusta y después le decimos, Señor, arréglamela. Después voy a orar, una vez que me la mando, primero me la mando, ¿no? Y después pido perdón, Dios me restaura. Y cuando viene la consecuencia le decimos qué malo que es el Señor. Qué injusto que es el Señor, porque Dios me está castigando. Yo a mis hijos, en casi todo, en el 90% de las cosas, les digo que sí. Cuando quieren ir a algún lado, cuando se quieren comprar algo. Una vez que les digo que no, me dicen, sos un mal padre. Me voy a ir de la casa. Me voy. Una vez que uno les dice que no. Y así somos con el Señor. Así trabajamos con Dios nosotros, ¿no? Nos enojamos con Dios cuando Dios no cumple, pero nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Yo debo orar antes de tomar una decisión. También es importante cuando voy a tomar una decisión, escuche consejos. Dice la Biblia que en la multitud de consejos está la sabiduría, y lo hemos hablado muchas veces, pero no le pida consejo a cualquiera, no le pida consejo al que está peor que usted. No le pida consejo al que le está yendo mal. Pida buenos consejos antes de tomar una decisión. Fíjese cómo le fue a otro, qué resultados tuvieron otros. Analice, compare los resultados. En la multitud de consejos está la sabiduría, y si tengo que tomar una decisión, tengo que empezar a pedir consejo. A mí me da gracia los que se hacen los espirituales, y perdónenme que sea tan sincero y tan crudo, ¿no? Pero me dice, pastor, yo vengo a consultar con usted porque usted es mi padre espiritual, porque usted es mi pastor y porque necesito un consejo. Y le digo, ¿qué decisión tenés que tomar? No, pastor, ya la tomé la decisión, vengo para que me la arregle. Ya me la mandé. Ya está.
o te piden el consejo y después salen para cualquier lado. Me hicieron gastar 1 hora de mi tiempo que vale un montón. ¿Para qué? Para después hacer lo que quiera. Necesito un consejo, que pase en cualquier cosa. Si usted tiene que tomar una decisión, escuche consejo de gente sabia, de gente que le va bien, de gente que quizás está teniendo éxito en las cosas que a usted le están costando. Y por último, para tomar buenas decisiones también se necesita usar la lógica. O sea, hay cosas para las que tenemos que usar la fe y hay cosas para que no necesitamos que Dios nos confirme, que Dios nos diga, esto está mal. Yo no necesité una revelación de Dios para que en el momento que pusieron un arma en mi mano me dijeron salgamos a robar. No necesité una revelación para saber que eso está mal. Simplemente dije, no, muchas gracias. Esto no es para mí. Aprendí a usar la lógica, pero hay gente que parece que no usa la lógica. Pastor, estoy pasando un mal momento en mi matrimonio y de repente me escribió una ex. ¿No será de Dios que la tengo que ir a ministrar? Y algunos necesitan la lógica, ¿no? Para saber que eso está mal. Bueno, pastor, yo la voy a ir a visitar, voy a ir al encuentro con la filistea. Y si Dios quiere que me hable, que me intercepte en el camino y que me diga que no. Dios no te va a decir que no. Porque Dios no necesita decirte las cosas que son lógicas. Para eso Él nos dio el discernimiento de espíritu. Para eso Él nos dio la capacidad de que nosotros podamos entender. Le dijo a Moisés, yo te voy a elegir entre la vida y la muerte. Elegí. Es tu decisión. Es tu momento. Este es tu momento. Las decisiones que tomes hoy van a ser las que te van a llevar a donde tenés que estar. Mire su vida. Analice su vida hoy. Tanto con lo bueno como con lo malo. Usted es producto de sus decisiones. Y uno puede decir, no, pastor, yo soy producto de la mala suerte. Yo soy producto de que me estafaron. Yo soy producto de los padres que tuve. No. Somos producto de nuestras decisiones. Porque usted pudo nacer en un lugar de maldición. Porque usted pudo nacer de padres abusivos. Porque usted pudo nacer en un ambiente rodeado de drogas, rodeado de delincuencia. Usted pudo nacer en cualquier contexto. Pero lo importante no es donde usted nació, sino en lo que Dios quiere que te conviertas. Dios puede cambiar esa realidad sin importar dónde naciste. Pero va a ser una cuestión de decisión. Dios quiere cambiar tu realidad. Es tiempo de empezar a hacernos responsables. Mira, Dios te va a poner en situaciones donde ya no le vas a poder echar la culpa a nadie. Hay gente que le vive echando la culpa a otro. Me salió mal esto porque tiene la culpa fulanito, ¿eh? Fulanito tiene la culpa, pastor. ¿Y sabes qué? Dios te va a dar el control de tu vida. Dios te va a dar el control de tu vida para que ya no le puedas echar la culpa a nadie. Y está muy lindo decir soy libre, ¿no? Soy libre de hacer lo que quiero, de decir lo que quiero, de pensar lo que quiero, pero también eso incluye aceptar las consecuencias de mis decisiones. Tus decisiones van a tener consecuencias. Por eso que a partir de ahora es muy importante que pienses antes de hacer las cosas más simples y más sencillas. Aún, antes de hacer algo que parece quizás simple, sencillo. Hablaba con una joven el otro día. Ustedes saben que yo me dedico a la parte de seguridad informática, dar seguridad informática para algunas empresas y demás. Y una señora desesperada escribe un día diciendo que su hija se había sacado unas selfies muy provocativas y que se las había mandado solamente al novio, nada más. Pero esas selfies de alguna manera se difundieron y terminaron en sitios de pornografía infantil. Y la estaban llamando de diferentes lugares, la estaban amenazando, se había metido la hija en una red de narcotráfico por una selfie. Con mala intención, y uno puede decir, se la mandó solamente al novio, el novio no la compartió con nadie, pero desde el momento que esa foto salió del celular, no lo voy a explicar ahora técnicamente, pero subió un servidor y usted no sabe cuánta gente la vio. Un montón de gente lo vio, por más que uno dice, no, pero está encriptado, yo se lo mandé solo a fulanito. Un montón de gente vio ese contenido. Y hay personas malintencionadas usando ese contenido. Y uno puede decir, pastor, por una foto pasó todo esto. Por una palabra que dije. ¿Cuántas veces una palabra? Lastimaste un corazón. Arruinaste una relación. Por una palabra. Pastor, yo le dije solamente esto. ¿Cómo tenemos que pensar antes de hablar?
Un mensaje de texto. Hablaba con un hombre el otro día que me decía, yo engañé a mi esposa, caí en adulterio y todo fue por un mensaje de texto. Porque decidí un día responder un mensaje de texto que no tenía que responder. ¿Cuántas decisiones importantes hay en la vida? Y no nos damos cuenta hacia dónde nos llevan. Que en realidad creemos que es una decisión insignificante, pero en realidad es un viaje de ida para algunas cosas. Pasa con los vicios, pasa con las drogas, pasa con tantas cosas. Un cigarrillo, pastor, que yo me fumé en un momento y no sabía que no lo iba a poder dejar después. Me dijeron que pruebe, una mala decisión. Una cervecita me dijeron que me tome nomás, pastor, y fue un camino de ida hacia cosas que hoy no podemos controlar y hemos perdido el control. ¿Cuántos creen que Dios les va a dar el control de sus vidas? Pero vas a tener que tomar buenas decisiones. Vas a tener que empezar a decidir. Ponete de pie por un momento.